Muy buenas noches a todos y a todas, siendo las 20:40 del jueves 23 de abril, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno en Viedma, capital de la provincia de Río Negro, como siempre con toda la información de la situación sanitaria provincial actual. Nos acompaña, como es habitual, la señora secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy dimos 3 altas, un paciente de Choel. Es un paciente que había tenido que ser derivado a terapia, volvió a la ciudad y hoy ha estado de alta, y 2 pacientes en Bariloche con un total de 3 altas. Con respecto a pacientes que hoy se descartaron, esto es que hoy se hicieron en total 56 hisopados. De esos 56 hisopados, 57 hisopados, 4 fueron positivos, que son los nuevos confirmados de hoy, que ya se los cuento, y se descartaron 53, ¿sí? Entonces, eso es importante para que tengan en cuenta que hoy se hisoparon y se estudiaron 57 personas. En esos hisopados se descartaron 2 de Río Colorado, 1 de San Antonio, 2 de Luis Beltrán, 1 de Cinco Saltos, 3 de La Marque, 18 de Roca, 1 de Viedma, 23 de Bariloche y 2 de Cipolletti, con un total entonces de 53 descartados. Los nuevos que hubo hoy son solo 4 pacientes, 1 en Roca, 1 en La Marque y 2 en Bariloche. Entonces tenemos 4 nuevos pacientes, 3 altas y 53 descartados. La situación actual de toda la provincia son 132 casos activos, 59 en Bariloche, 24 en Choel, 11 en Cipolletti, 12 en La Marque, 7 en Allen, 5 en Dinahuapi, 5 en General Roca, 4 en Beltrán, 2 en Cinco Saltos, 2 en Regina, 1 en el Bolsón, con un total de 132. De los 132 pacientes que tenemos 7 en terapia intensiva. De estos 7 en terapia intensiva tenemos una paciente de Bariloche que se encuentra con asistencia respiratoria mecánica. De los pacientes de Choel tenemos 2 en asistencia respiratoria mecánica de 69 y 67 años y 3 en terapia sin asistencia respiratoria mecánica, un paciente de 54, de 33 y de 65 años. Y por último tenemos una paciente de La Marque de 57 años, también con asistencia respiratoria mecánica. Entonces en terapia tenemos 7 pacientes, 4 con asistencia respiratoria mecánica. Se sumaron hoy la cantidad de personas aisladas, tenemos 636 personas aisladas y 40 familias. Eso es el parte del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Pasamos, si le parece, a las preguntas que nos llegan desde los distintos medios. Preguntan desde FM Caos 99.7 de General Roca, teniendo en cuenta la proximidad de las localidades del Valle Medio, ¿se podría proceder a incorporar otras ciudades al cordón sanitario? Todo, por supuesto, que va a ir dependiendo de cómo va evolucionando. El virus, como ustedes ven, se replica rápidamente, entonces dependiendo de lo que vaya pasando en las demás zonas, se van a ir tomando las medidas. Preguntan desde el diario Río Negro, ¿hay posibilidades de que se extiendan los plazos del cerco perimetral en Choel, en La Marque y en Luis Beltrán? Todo va a ir dependiendo, igual que dije antes, de cómo vaya evolucionando. Hoy es muy importante ver que la provincia tan solo tuvo 4 casos nuevos, veníamos de 10 casos ayer, hoy 4 casos nada más. Así que lo que vamos y bien, por lo que han visto en Choel un solo caso, entonces lo que estamos tratando de ver es día a día cómo es lo que va apareciendo. Perdón, hoy no hubo en Choel ningún caso positivo, vuelvo a repetirlo, en Roca, en La Marque y 2 en Bariloche. Entonces la verdad es que el tema de cómo vamos a aumentar o no, o si van a aumentar los días, va a ser dependiendo de cómo evolucione. Quizás son medidas extremas, pero sirven para frenar la replicación viral, para entender que hay que quedarse en casa, y hoy en Choel no hubo ningún caso nuevo. Nos consultan además cómo se encuentra el hospital de Choel en cuanto a insumos. Bien, ayer llegó un nuevo camión con
con todos los insumos que eran necesarios. Ayer justo nos habían hecho una de las preguntas uno de los periodistas del tema de la ropa de cama que había llegado a Choele y si era que eso significaba que se iban a armar más camas. Choele tiene previsto ya una residencia y un hotel a disposición, y sí, llegó todo a través de un camión que llegó ayer al hospital. Preguntan de FM Terapia de Allen, a los pacientes de esta ciudad que llevan más de 15 días internados, ¿se les siguen realizando los hisopados para determinar su negatividad? Sí, en general se espera a que el paciente tenga 3 días posterior a no tener más fiebre, y ahí se le hace el hisopado. Según los últimos, el último caso, o la definición de caso que presenta Nación, después de 3 días se los hisopa. Si ya lleva más de 15 días, más de 21 días y da negativo, se va de alta. Si da positivo, igual se va de alta con control en domicilio. Nosotros igual, antes de dar el alta, se los vuelve a hisopar. Preguntan desde Marea Sur Las Grutas, han pasado más de 12 horas desde la puesta en vigencia de las nuevas medidas restrictivas en 4 ciudades. ¿Cuál es la evaluación que se hace desde el Ministerio sobre la respuesta de la población en estas primeras horas? Por lo que nos informaron desde las diferentes ciudades, es que la verdad es que la gente está entendiendo y moviéndose lo mínimo indispensable para sus necesidades. Preguntan desde FM Prisma de Cholechuel, ¿cuál es el estado de salud de los pacientes de esta ciudad que se encuentran internados en General Roca? Bueno, como expliqué antes, hay 5 pacientes. En General Roca, 2 están con asistencia respiratoria mecánica, 3 están en terapia sin asistencia respiratoria mecánica. El resto de los pacientes está con sintomatología leve o prácticamente asintomáticos. Preguntan desde FM de la Isla y el portal de laisladigital.com de Cholechuel, en casos de salud que no sean de COVID y tengan que ser atendidos en esta ciudad, en el hospital, ¿cómo hacen las personas, los pacientes, para sortear el cordón sanitario? Particularmente consultan sobre la gente que se desempeña en las chacras. El cordón que se hizo no involucra salud, y por supuesto que se puede entrar y salir al hospital y ahí está la atención. Si el hospital tiene preparado la atención de todo lo que no sea respiratorio y no COVID con la parte privada, y el hospital, si ve que hay algo que la parte privada no podría resolver o por falta de camas, ya está armada la red con el resto de los hospitales de la zona para poder derivarlo. Preguntan desde Radio Municipal de Luis Beltrán, ¿los pacientes contagiados tienen estrecha relación entre sí? ¿Cuál es el estado de ellos? Son 4, 2 son madre e hija, y el otro no tienen que ver con estas 2 personas, son 2 trabajadores del mismo lugar. Preguntan además si está previsto contratar recurso humano en caso de que sea necesario reemplazar a alguno de ellos. Sí, por suerte hoy ahí no hay recurso humano involucrado, pero en las ciudades que lo hubo, primero que está entrando mucha gente, se está nombrando rápidamente, y si no, si pasa como nos pasó en el hospital de Bariloche, que fueron de hospitales cercanos a colaborar. Preguntan desde Pausa Online de Villa Regina, ¿los pacientes internados en la ciudad de Villa Regina tuvieron contacto estrecho con más personas que se consideren caso sospechoso? No tuvieron contacto estrecho con el caso que fue confirmado. Por supuesto que todos los que estuvieron como contacto estrecho de estos que ahora se confirmaron están aislados. Preguntan desde Diario de Bariloche, ¿por qué se incrementaron las medidas de prevención en esta ciudad, teniendo en cuenta que la cantidad de casos confirmados por día en la última semana ha disminuido? Sí, por supuesto que disminuyeron, pero no desaparecieron, siguen apareciendo casos confirmados, entonces por eso tampoco la medida es la del cordón sanitario como se hizo en otras ciudades donde los casos siguen aumentando y con casos graves, con lo cual la virosidad es mucho más grande, pero acá lo que queremos es que no haya más casos en la ciudad de Bariloche. Preguntan también por qué la medida rige por 7 días, teniendo en cuenta que el periodo para que se manifieste el virus es de 14 días. Porque lo que se está evaluando es la respuesta. Lo que estamos tratando de hacer es frenar la circulación viral y con eso evitar el contagio masivo. Entonces, si vemos que hay una buena respuesta de parte de la población y eso disminuye los casos, se va liberando las camas, seguimos sin pacientes graves, por lo menos en Bariloche, eso va a hacer que pueda de a poco reevaluarse si se pueden levantar las medidas o no.
Preguntan desde FM Chimpay respecto a diferencias que existen en los reportes, entre los reportes oficiales de Nación y de provincia en cuanto a los casos positivos, si se puede ofrecer una explicación respecto a esto. Sí, está bueno que eso lo pregunten y aclarárselos. Nación saca un parte que cierra su carga de esto de mirar la misma plataforma que nosotros le contamos del CISA a las 6 de la tarde. Este parte de las 6 de la tarde hace que nosotros por ahí, nosotros lo cerramos a las 7:30, con lo cual nosotros cargamos en CISA hasta las 7:30. Esos pacientes que nosotros le cargamos en CISA, para Nación no aparecieron en el parte de ese día y van a aparecer en el parte del otro día que quizás para nosotros ya lo habíamos anunciado el día antes. Entonces lo que estamos evaluando es tratar de mostrar y hacer el parte nuestro juntos, cerrar a la misma hora que cierra Nación y poder mostrarles a ustedes. Hoy coincide porque el de Nación fue de 4 casos, pero Nación está poniendo 2 que nosotros hicimos ayer, y los 2 que agregamos hoy va a haber un desfasaje. Por esto que les explico. Nación cierra lo que lee en el CISA a las 6 de la tarde. Nosotros recibimos de algunos laboratorios después de las 6 de la tarde y seguimos cargando, con lo cual todo lo que nosotros cargamos de las 6 de la tarde en adelante para Nación va a aparecer en el parte de mañana. Consultan además, ¿el cordón sanitario es una estrategia para disminuir la curva de contagios? ¿Y qué otra estrategia se analiza o se piensa si siguen creciendo los casos? Por supuesto que es para disminuir los contagios. La otra estrategia, hay 2 estrategias muy importantes. La primera es la búsqueda constante de los contactos estrechos para que estén aislados, el control de esos contactos estrechos, y la otra es que la población colabore y ante un síntoma mínimo que consulte, porque nosotros lo que tenemos que hacer es poder testear a todos los pacientes con síntomas mínimos. A veces una persona con 37,5 que ya entraría dentro de caso sospechoso habiendo tenido un contacto con las personas con COVID positivo o que haya estado en algún viaje o haya venido a alguna de estas ciudades, con 37,5 quizás no lo siente y solo le aparece el dolor de garganta. Es preferible que consulten de más a que consulten de menos para que podamos seguir testeando, podamos encontrar rápidamente los pacientes confirmados y los podamos aislar. Nos consultan además respecto al trabajo conjunto con la cartera de salud de Nación en la implementación de estas nuevas estrategias. Sí, nosotros con Nación mantenemos diariamente videoconferencias. Hoy el ministro tuvo una reunión del COFESA, que es con todos los ministros de salud de la Nación. También la gobernadora pudo comunicarse con el equipo de salud, inclusive con el ministro de Salud de Nación. Y ahora tenemos el ofrecimiento para hacer videoconferencias con los expertos con los que Nación consulta, y es una herramienta más con la que podemos contar si lo necesitáramos. Preguntan desde Cadena 3 de Bariloche qué resultados esperan en una semana frente al endurecimiento de las medidas de aislamiento planteadas en Bariloche, Cipolletti, Beltrán y Lamarque. Esperamos que vayan bajando los casos contagiados. ¿De qué depende que estas restricciones continúen o se levanten? No es lo que dije antes, vamos a ir evaluando cómo va cada una de las zonas. Consultan además si tienen precisiones de cuándo llegarían los test rápidos a Río Negro para analizar el nivel de circulación comunitaria del virus. A ver, una cosa importante, los test rápidos calculamos que llegarán a la brevedad porque estaban entrando en el país y de ahí depende, Nación es quien los reparte, los distribuye. El test rápido, cuando nos da positivo, debemos hacer un hisopado para que lo confirme, y el test rápido que dé negativo no es tan específico como la PCR para descartar. Sí sirve como un estudio epidemiológico, entonces uno lo puede hacer a todas las personas, por ejemplo, que pasaron los 14 días de su aislamiento, entonces ya sabemos que si alguno le da positivo, seguramente va a ser positivo y podemos testear, y los otros podrían volver a trabajar después de 14 días del aislamiento. Pero en sí sirve más desde ese lado, desde el estudio, y en cuanto llegue lo vamos a poner a hacer. Preguntan desde el portal Viedma Noticias, ¿cómo está la situación en las residencias para adultos mayores de Río Negro, puntualmente en la de Cholechuel, donde la presidenta de la institución fue una de las personas internadas con coronavirus? Las personas fueron en ese momento evaluadas y testeadas, pasaron ya los 14 días, ninguna otra persona fue
tenido que ser internada, y sé que desde Desarrollo Social se está trabajando mucho con todas las residencias de adultos mayores. Consultan además si se puede indicar si se conoció el caso cero de la mujer que falleció afectada de coronavirus en la ciudad de Patagones. No, eso es la otra provincia y otra ciudad. Preguntan desde el portal Viento Sur Noticias de Catriel, de las 30 personas que se informó que estaban en aislamiento en esta ciudad, ¿cuántas ya cumplieron con él? Yo creo que casi todas las pacientes, por lo que teníamos el informe, ninguna fue sospechosa y ninguna fue internada. La clasificación de circulación local que hizo Nación a Catriel es en base a datos que eleva el comité local a la provincia y que de ahí son elevados al Ministerio de Salud Nacional. No. Igual creo que ya también lo había explicado. Nosotros, esta plataforma que siempre nombro, que se llama CISA, se suben las fichas epidemiológicas que se llena sobre cada persona. En esas fichas, que es como una historia clínica, se cuenta de dónde vino el nexo que tiene la persona. Es lo que siempre yo les cuento de qué es el nexo epidemiológico, que se trata de buscar muchas veces. Como en Catriel, de la primera persona que aparece, no existía, no había viajado al exterior, no había estado en contacto con otro caso confirmado, eso es para la evaluación que se hace de Nación, es que pudo haber habido circulación en la ciudad. Entonces, eso lo define Nación en base a los informes que recibe a diario de cada una de las ciudades. Para cambiarlo también debe cambiarlo Nación. Muy bien, no viendo más consultas, le solicitamos, como siempre, doctora, si podemos hacer un repaso final de la situación actual. Sí, confirmamos hoy solo 4 casos nuevos, 3 altas, 1 en Choele y 2 en Bariloche. Los casos nuevos es 1 en Roca, 1 en Lamarque y 2 en Bariloche. Y el total son 59 en Bariloche, 24 en Choele, 11 en Cipolletti, 12 en Lamarque, 7 en Allen, 5 en Dinahuapi, 5 en Roca, 4 en Beltrán, 2 en Cinco Saltos, 2 en Regina y 1 en Bolsón, con un total de 132. Muchas gracias, doctora. Damos por finalizada la conferencia de prensa del día de hoy. Nos encontramos mañana a las 20:30 como siempre. Muchas gracias a todos y a todas por participar.